Hola, ¿qué tal? Este es un video para mí mismo, probablemente porque nadie lo vea, pero quería recordarme a mí mismo y para ponerlo en práctica, quería recordarme lo importante que es saber y recordar todos los días que no somos tan importantes como los pensamos, que a nadie le importa los errores que hemos cometido, lo que hemos dicho, cuando nos caímos esa vez hace 5 años en el parque y se rió alguien o vio a alguien algo. Nadie se acuerda ya de eso. ¿Por qué? Porque no somos tan importantes. Las personas están pensando siempre en ellas. Y es algo que tú siempre escuchas, no te preocupes por eso o tal porque las personas se olvidan. Sí, pero es algo que aunque lo escuchemos, como que se nos olvida a nosotros mismos también. No lo ponemos en práctica, o sea, nos sigue importando la opinión de los demás, ser juzgados por los demás, que se burlen de nosotros o lo que pueda pasar, pero realmente haz lo que quieras, simplemente haz lo que quieras, haz lo que te haga sentir mejor, lo mejor para ayudar a los demás. Al final vas a morir igualmente, nadie se va a acordar de ti, a nadie le va a importar. Así que ¿por qué quedarnos ahí pensando sobre lo que pasó en el pasado, quedarnos estresados por lo que puede pasar en el futuro? Si al final somos un punto en toda la inmensidad del mundo, nadie se va a acordar de nosotros. Y eso es un recordatorio para probar cosas nuevas, para unirse, cambiar uno mismo también, porque a veces uno se queda con ciertas máscaras de que es tal tipo de persona, pero realmente no es ese tipo de persona, solo se muestra así, como con esa máscara, y es bastante dañino para mentalmente para uno mismo, porque no te permite ser libre y hacer lo que te gusta, comportarte como de verdad quieres comportarte, ¿no? O sea, yo soy una persona muy seria y tienes que comportarte así en todos lados. O a veces las personas también tienen ese como estigma o digamos te encasillan como cierto tipo de persona, y entonces tienes que siempre que las ves comportarte de esa manera. Comportarte diferente sería hipócrita, o sea, sería muy raro, ¿no? Para esa persona. Un día estar serio y el otro día ser la persona más extrovertida del mundo. Entonces, también pienso que ese tipo de personas que tienen ese tipo de visiones de cómo eres tú, que son erróneas, no es muy saludable juntarse con ellas, y a veces lo mejor es alejarse y simplemente no seguir compartiendo con esa persona, porque lo mejor cuando quieres cambiar, cuando quieres crecer, mejorar, será simplemente dejar a esos amigos, antiguos amigos que te conocían como la persona anterior que quieres dejar de ser, y entrar a nuevos tipos de personas, a personas que no tienen una forma de, no piensan que eres de cierta forma y aún no tienen una idea sobre ti, y tú puedes crear una nueva idea en ellos de que tú eres cierto tipo de persona y puedes cambiarla y eso te puede hacer a ti mismo crecer porque tú mismo te lo crees mentalmente, y es algo bastante importante eso para crecer, para mejorar. Y a veces es difícil dejar esas otras personas con las que compartiste cierto tiempo, pero que ya no son, no están donde tú quieres llegar. Y te vas a quedar un tiempo como en una zona solitaria. Vas a estar en una etapa, un capítulo solitario de tu vida en el que ya no quieres ser como tus antiguos amigos, por lo tanto te alejas de ellos, pero todavía no tienes esas características, esas cualidades humanas que atraerán a un nuevo tipo de personas más saludables, digamos, más eh, encaminadas eh, a tu mentalidad, y así es la vida.
y hay que, hay que continuar trabajando en eso, en, en esas, en esas relaciones. Y bueno, como continuaba diciendo sobre lo de que a nadie le importa es un carajo, como lo dice cierto libro que leí, y no te tiene que importar eh, lo que los demás te digan sobre lo que tienes que hacer con tu vida, o no te tiene que importar lo que los demás hacen y tú no estás haciendo, porque tú tal vez, ¿cómo decirlo? Tú estás, tú no eres ellos y no tienes su misma vida, sus mismas experiencias anteriores, así que no tienes por qué hacer lo mismo que ellos o escuchar sus opiniones, que tal vez, quizás, probablemente sean erradas. Y a veces nosotros mismos, nuestra mente nos juega de manera no muy positiva. Nosotros mismos estamos pensando y estamos muy metidos en nuestra propia cabeza, y a veces ni siquiera estamos presentes en el lugar en el que estamos. Simplemente estamos eh, sobrepensando, y por eso después al día siguiente ni siquiera te acuerdas lo que pasó el día anterior, porque estuviste tanto en tu cabeza que ni siquiera miraste alrededor que era lo que estaba pasando. Te pasó todo desapercibido. Y no hay nada más bonito como estar en el momento presente, respirando, simplemente sin esos pensamientos intrusivos, que siempre va a haber algunos, sí, pero tenemos que aprender a darnos cuenta de ellos, como mirándome en tercera persona. Ay, estoy pensando estas cosas. Te das cuenta y ya te es más fácil redirigirlo a algo más positivo. Y yo ahora mismo estoy en una época solitaria, podríamos decirlo. No tengo amigos prácticamente, podríamos decir, no tengo amigos. No considero a nadie mi amigo, porque para mí es más complicado, porque yo no considero a cualquier persona mi amigo. Es, tiene que ser alguien con quien tenga mucha confianza o gane mucha confianza con esa persona para empezarla a considerar mi amigo o mi amiga. Aunque es complicado, pero con la práctica, simplemente saliendo, exponiéndote a conversaciones, a otras personas, vas conociendo, digamos, calentando esas habilidades sociales que tenías oxidadas, y se va volviendo más fácil, más fluido, vas dejando de ser un NPC en, en, acti- en, en socialmente, y ya vas sabiendo qué hacer en cada situación, y dejando de actuar como un robot, y dejando de pensar que todos te están mirando y que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, o tienes que simplemente solo hablar lo necesario con las personas y no puedes liberarte o hablar más libremente o hacer un chiste simplemente a esa persona que está ahí al lado, que está atendiéndote, el cajero, al recepcionista, al trabajador de acá, y simplemente
eh, hay que liberarse, hay que abrirse a ese tipo de circunstancias. Y sí, puedes salir herido a veces, pero pienso que para poder conocer a gente increíble, tienes que primero tú mostrar esa confianza en la otra persona y, y depositarla. Esto es algo que es muy fácil decirlo, pero es más difícil ponerlo en práctica. Y, y bueno, yo puedo contar una historia de que siempre he sido como considerado la persona seria de la clase. Algunos me dicen introvertido o qué tal. Y no sé si sea introvertido o no. Yo diría que tal vez un poco de sí, un poco de timidez por acá, un poco de introversión por acá. Pero obviamente no soy ese tipo de personas que se le da fácil conectar con otras personas. O sacar un chiste de por acá y conectar esta conversación con esto otro y acordarme del nombre de la persona y repetirlo y decirlo y saludar por acá o acordarme del cumpleaños. Eso es algo que ayuda que, que las personas sociales, las personas que conectan, se les hace más fácil. Y cuando uno es más reservado, digamos, introvertido, ya sea por su infancia, como las cosas que le sucedieron en su entorno, eh, es complicado cambiar eso, requiere mucho trabajo eh, mental, práctico y, y de aprender a confiar más y no ser cerrado en las conversaciones con personas totalmente inofensivas, porque simplemente a veces uno eh, cierra una conversación que podría haber ido muy bien o decide no decir esto, no levanta la mano en, por ejemplo, una charla, una clase o lo que sea. Tiene una idea y no levanta la mano, se queda en la mente. O cuando estás conversando con una persona interesante, pues se te ocurre algo, pero lo filtras en tu mente y te preguntas, ¿digo esto? ¿No digo esto? Y al final no lo dices. Y podría haber sido algo que la otra persona pensara igual que tú y podría haberse generado una conexión más potente ahí y sido increíble. Pero que dejaste pasar porque simplemente tuviste esa inseguridad y esa baja autoestima, podríamos decirlo, de de filtrar tu propio pensamiento demasiado y no generar una buena relación con la otra persona. Y eso es todo lo que quería hablar hoy, un poquito largo, 15 minutos, pero pienso que es algo necesario para mí mismo, recordármelo a mí mismo, en especial porque es difícil y también expresarlo verbalmente para acordarlo, acordarme mejor de ello cuando suceda este tipo de situaciones que dificultan tanto y que me hacen tan infeliz también y a trabajar.